Hola chicos, bueno pues el epígrafe 8.3 que nos habla de la normativa en la prevención de riesgos laborales. Bueno, por haceros una idea, cuando España entró en el año 86 en la Unión Europea, bueno pues digamos que no había un marco jurídico que concretaba y que cuidaba en exceso de la salud del trabajador en el puesto de trabajo, ¿vale? O sea, había una cultura preventiva basada en el sentido común, había una serie de derechos y obligaciones que ya vimos además en temas del primer trimestre de derechos y obligaciones del trabajador y del empresario. Pues eso, os acordáis de un derecho de que el trabajador debía de salvaguardar su salud, y si el empresario le obligaba a realizar un trabajo que él consideraba que era peligroso para su salud, podía negarse a realizarlo, ¿no? Bueno, es decir, había obligaciones y derechos creados en el Estatuto de los Trabajadores para salvaguardar la salud del trabajador, pero no eran muy concretos. Una serie de obligaciones que tenía el empresario, como facilitar medidas de protección al trabajador, pero no eran muy concretas. Un convenio colectivo sectorial que hablaba de condiciones de seguridad y concretaban un poquito más. Y bueno, y sobre todo, pues eso, pues el sentido común que tiene toda persona, el instinto de supervivencia, y una cultura preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con todo esto? Bueno, pues a partir del año 86, bueno, pues España tuvo que crear un marco jurídico más concreto, ¿vale?, que se materializó con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de noviembre del año 1995. Entonces, a partir del año 1995 se creó un marco jurídico ya concreto, ¿vale?, y mucho más seguro para el trabajador, que ya no hablaba de un modo tan etéreo de los puestos de trabajo, sino ya tenía en consideración temas de normalización, homologación de herramientas, protocolos de actuación utilizando herramientas. Hablaba de la ergonomía de las herramientas, hablaba de que tenían que ser equipos que cuidaran de por sí la salud del trabajador. Hablaban del ambiente del local, que estuviera, bueno, pues a una distancia determinada, o sea, digamos, el suelo limpio para poder realizar trabajos sin bordillos, sin pinchos para arriba, con botas de seguridad, con equipos de protección individual que tenía que tener el trabajador. Hablaba también de los factores químicos, físicos o biológicos a los que estaba expuesto el trabajador. Hablaba de las condiciones ambientales y de temperatura a las que estaba expuesta, de condiciones de luminosidad. O sea, hablaba de un montón de cosas, ¿vale?, que anteriormente no se concretaban, y ahora ya sí que se concretan. Entonces, entre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 y una serie de decretos, de reales decretos y reglamentos desarrollados por las comunidades autónomas y por otras instituciones y en consejos de ministros, ¿vale?, a lo largo de estos años, y por impulsos que han dado a la ley y a la seguridad del trabajador, pues eso, pues sindicatos, asociaciones médicas, asociaciones de empresarios, sectores determinados, pues al final se ha creado un marco jurídico mucho más concreto, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay un cuadro de enfermedades desarrollado a partir de cada puesto de trabajo. Es decir, cada puesto de trabajo tiene una serie de enfermedades que son mucho más sencillas de que tengan lugar y que se den en esos puestos, ¿no? Entonces, la única idea básica es que hay que tratar de prevenir el daño antes de que ocurra. Por eso se llama Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Nos habla también de los equipos de protección individual que tiene que facilitar el trabajador, o sea, el empresario al trabajador en cada puesto concreto. Nos habla también de sanciones, ¿vale? Nos habla también de multas, de sanciones, de legalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de la obligatoriedad de ambas partes, ¿vale? Del trabajador de ponerse los equipos y de utilizar un protocolo de actuación determinado
para realizar una tarea en un puesto y en un sector determinado, y de la obligatoriedad del empresario de crear ese protocolo, de salvaguardar la salud del trabajador y a su vez también de facilitarle un EPI, un equipo de protección individual, para que realice su trabajo. Bueno, y eso es todo. Hay que tener en cuenta que el riesgo, antes lo hemos comentado, pero el riesgo es imposible anularlo. Se minimiza el riesgo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero no se anula. No se anula porque no se puede anular. Porque el riesgo de accidente traumático siempre va a ocurrir en una obra, siempre va a ocurrir, le puede ocurrir a un transportista, a un taxista, o sea, es decir, riesgo de trauma siempre va a existir. Riesgo de enfermedad, pues a una persona que está expuesta a un agente radiológico, un agente químico, un agente biológico, siempre puede ocurrir. Y bueno, pero sí que con unos protocolos y un equipo de protección determinado se pueden minimizar. ¿Vale? Pues eso es todo. Quedaros con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 1995.